en esta ocasión, el tema, como lo vas a ver ahorita, estamos en un mundo que hay personas que dicen que está así como colapsando, en un mundo que está así como en que la mayoría del mundo, en todos los países, está en confusión. El asunto que tenemos que preguntarnos, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, es ¿por qué? ¿Te has llegado a preguntar eso? ¿Qué dice la gente? A ver, pregúntale al de lado. ¿Por qué? ¿Por qué estamos en confusión? Mira, pásame la primera. El miércoles pasado mi esposa habló acerca de que fuimos creados ¿para qué? Ándele, muchos vinieron. Los que no hayan venido, les recomiendo, estuvo impactante esa palabra que dio mi esposa, que de repente, como lo vamos a ver el día de hoy, decimos, pues no sé, tú, pues ¿para qué? Pues venimos aquí a comer, a dormir, a tener hijos y a morir. Hay gente que piensa eso, ¿verdad? Hay gente que dice, no sé ni para qué estoy aquí. Yo no pedí venir. ¿Cuántos han escuchado o dijeron, yo no pedí venir? De una o de otra manera. Que tú le dijiste a tu papá o a tu mamá, pues yo no pedí que me trajeras aquí. Yo quería ser Johnson, ¿verdad? No quería ser, bueno, cualquier apellido latino, ¿verdad? Entonces, la verdad es que vivimos en un mundo lleno de confusión, pero la pregunta es, ¿por qué? A ver, pregúntale a alguien, ¿por qué está el mundo tan confundido? A ver, pregúntale a alguien a ver qué te dicen. Quiero que te den alguna respuesta, que interactúa alguien contigo. Pregúntale al vecino y si el vecino no te contesta, pregúntale al de atrás o pregúntale al de adelante, tócale el hombro y dile, oye, ¿por qué está tan confundido el mundo? Porque si tú ves las últimas noticias, te voy a ayudar para que veas que sí está confundido el mundo. Tú ves las noticias y en todos lados no saben ahora por qué las autoridades se portan mal, cuando deberían de ser los que se portan bien. Y luego, los que se han portado mal, resulta que son los que quieren poner de autoridades. Oye, pero si sabemos el pasado de ¿cómo lo van a poner? Y no entiendo. No debería de ser. Oye, ¿y hoy qué? ¿Subió o bajó la gasolina? Porque ya no sé. ¿Por qué sube? ¿Por qué baja? ¿Quién sabe? Pero pues a ver cómo amaneció hoy. No sé si a más de uno le ha pasado que amanece el lunes y dices, no, mejor me espero tantito a ver si para el miércoles la bajan. Y resulta que el miércoles está más alta y dices, ni modo, voy a tener que llenar el tanque. Y al otro día te la bajan. ¡Oh, qué la canción! Dice uno. Son cosas que están pasando. A lo malo, que antes era malo, ahora resulta que todo se vale. No, sí, tú pásale, no. Te quiere vivir aquí con mi esposo unos días, véngase y yo me voy con la suya y no pasa nada. Lo malo, ahora resulta que es bueno. Y lo que era bueno, que te portes bien, que empiezas a dejar de tomar, de fumar, de decir malas palabras, de portarte bien, y te dices, ¿y a ti qué te pasó? Pues, ¿cómo que qué me pasó? Pues quiero ser una buena persona. No, ya le lavaron el cerebro. O sea, la gente está confundida. Ahora, el asunto es, ¿esto es nuevo? No, no es nuevo. ¿Por qué? Vamos a ver. Yo te invito a que vayamos a tu Biblia, a Mateo, al capítulo 24 y el versículo 36. Y ahí tú vas a ver que dice, pero el día y la hora nadie sabe. O sea que como quiera, nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, mas como en los días de Noé, y yo te recomiendo que ahí le pongas una rayita, si traes un colorcito, subráyale ahí. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y ahí va el versículo que quiero hacer énfasis. El 39. Y no entendieron, ¿qué dice tu Biblia?
Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Haciendo cuentas bíblicas, tú puedes ver que Noé se tardó 100 años en hacer el arca. O sea que no entendieron al menos por 100 años. Una generación. Hasta que vino el diluvio. 100 años pasaron y dice que no entendieron. Estaba la comadre, el vecino, el de Far, el de Misio. No, en ese entonces no había eso, ¿verdad? Pero en cómo estaba el mundo, ¿verdad? Y dice que no entendieron. Se les decía las cosas que iban a pasar. ¿Y qué decían todos? Pues eso dices tú. A mí déjame con mis ideas. A mí déjame con lo que yo pienso. No me estés molestando. No me quieres cambiar mi manera de pensar. Así me dijo mi abuelita. Así que no. No entendieron hasta que pasó algo. Y entonces, desafortunadamente, dice aquí la Biblia que se los llevó a todos. Y hay gente que cree que esto no fue cierto. Hay gente que dice, no, pues esa es una historia que te dicen en las iglesias para que te portes bien. Es para darle miedo y que tengan temor de algo y entonces la gente no se porte tan mal. No sé si has visto los últimos documentales en donde se encontró el arca, en donde se ven las dimensiones, en donde se ve dónde quedó el lugar, en donde los que no entendieron se los llevó el agua. Porque no sabían. Estaban confundidos. ¿Será que Noé? Ay, ¿a poco él es el único que va a tener la verdad? Ay, ¿a poco los cristianos de tal denominación son los únicos que tienen la verdad? Hoy en día está pasando eso. La gente está confundida. No, a mí me dijo mi mamá y me dijo mi abuelita y ellas estaban en esto, entonces yo tengo que estar también en esto. Así como los que se los llevó el agua. Y entonces la gente al estar confundida pasan cosas como las que están pasando hoy en día. Ahora vamos a 2 de Timoteo, al capítulo 3, porque quiero sentar una base. 2 de Timoteo 3, 1. A ver si dice tu Biblia lo mismo que la mía. También debes saber esto. A ver, dile a alguien ahí a tu lado. Debes de saber esto. También debes saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los postreros días ya lo he explicado en alguna otra ocasión, pero para el que no lo ha oído, los postreros días son de Jesucristo para acá, de donde empezó el Espíritu Santo a trabajar en la tierra con los hombres. Dice que en esos días, dice, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Entonces, con un mundo con personas de estas características, como es el día de hoy, yo cuando hice mi pacto con mi esposa, cuando hicimos el pacto, yo creo que no teníamos ni $1,000 para la fiesta. Y hoy en día veo, no sé cuál es la última boda hayas visto tú, de millones de dólares. Que con ese dinero se le podría dar de comer a un montón de gente que no tiene para comer en ciertos países. Y entonces, como que están confundidos los hombres. ¿Para qué gasto tanto dinero en algo cuando hay otras necesidades? Claro que el que lo tiene dice, pues es mío, yo lo hice. Y no es cierto, pero bueno, hay confusión. Yo digo que amo a la gente, pero no le regalo ni siquiera una torta de jamón.
El mundo está confundido. Y hoy vamos a ver la historia de un hombre que tiene que ver con nosotros en este tiempo lo que él hizo hace tiempo. Porque el resultado de cómo estamos hoy en el mundo no es porque esto se cocinó hace 10 años, hace 20 años o en esta generación. Esta generación, tenemos, bíblicamente hablando, esta generación es del 40 y tantos hacia acá, donde se estableció el pueblo judío como nación. Entonces somos una generación que algunos dicen que vamos a ser la última generación antes de que pase lo que dice la Biblia. Pero hoy no voy a hablar de eso, nada más para ubicarnos. Lo que hizo este hombre, lo hizo hace mucho tiempo. Lo que hizo este hombre viene a repercutir más de 2000 años después. Y yo espero que hoy te lleves a la casa la respuesta de la pregunta que le hiciste a alguien al principio. ¿Por qué el mundo está lleno de confusión? Noé tuvo 3 hijos, tuvo 16 nietos y tuvo 35 bisnietos. Y Dios es Dios de generaciones, padres, hijos, nietos y bisnietos. Entonces, en el Génesis, en el capítulo 10, nombra a los hijos, nombra a los nietos y a los bisnietos, incluso hasta los tataranietos de Noé. Se nos ha dejado la evidencia de confirmar que los 16 nietos de Noé en verdad estuvieron aquí en la tierra. Que los nombres que da la Biblia son sus nombres exactos. Y que después de la dispersión de Babel, sus descendientes se fueron por toda la tierra y establecieron las naciones del mundo antiguo. Génesis 10:1 empieza: estas son las generaciones de los hijos de Noé. ¿Sí va así contigo? Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Ahora, cuando nosotros hablamos de Noé y de Sem, de Cam y de Jafet, no sé si ustedes recuerdan o han escuchado la historia. Cuando hablamos de estos hijos, se dice que el hijo malo, por decir así, fue Cam. Y a lo mejor yo creo que todos recuerdan eso. Hablas de Noé, hablamos de Jafet, de Cam y de Sem. Jafet y Sem tenían un propósito mayor que el que tuvo Cam y su descendencia. Pero Noé primero tuvo a Cam y luego tuvo a su nieto Cus. Y su nieto Cus engendró a Nimrod. Quiero que te quedes con este nombre, Nimrod. Nimrod fue el primer poderoso en la tierra. Él llegó a ser un poderoso cazador delante de Dios y comenzó su reino de Babel. ¿Te suena ese nombre? Regrésame tantito, Lota. ¿Te suena Babel? La Torre de Babel, ¿sí? Y la Torre de Babel la hizo en la tierra de Sinar. Quiero que empieces a escuchar estos nombres con los cuales vamos a escuchar varias cosas. Ahora sí. Entonces dice que Cus, en el Génesis 10:8, para que lo veas que ahí está, Cus, que fue el nieto de Noé, dice que tuvo un hijo que se llamó Nimrod, ¿sí? Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. La mayoría de la gente se va con Cam cuando se habla de Noé. Pero creo que la persona más importante que el día de hoy vamos a ver que repercute sobre nosotros en esta generación es Nimrod. Ahora sí, ponme el árbol genealógico. Mira, para lo que hoy te voy a hablar hay que meterse a estudiar la Biblia. No es nomás de, es que oí esto. No das pie con bola. ¿Sí? Pero por eso te estoy poniendo aquí para que veas que la Biblia es tan fidedigna como lo que hoy por computación tú puedes hacer en la computadora. ¿Sí? Ahí está toda la genealogía de Noé descrita. Bueno, aquí está en un diagrama para que veamos que así es.
Pero todo eso está aquí en la Biblia. Ahí en el capítulo 10 de Génesis tú empiezas a leer y ahí está todo esto que tú estás viendo. Jafet, que tuvo todos sus hijos, Cam, que tuvo sus hijos, Sem, que tuvo sus hijos, y luego de Cam nos estamos yendo a Cus, y de Cus a Nimrod. ¿Estamos bien? ¿Estamos ubicados? A ver, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos entonces el día de hoy? En el Christian International Center es el tiempo en Mission, Texas. Pero estamos viendo, o vamos a ver, qué pasó con Nimrod. ¿Qué tiene que ver con que el mundo esté lleno de confusión el día de hoy? Si tú vas a los mapas en la Biblia, ponme el mapa por favor. Aquí te traje esos 2 puntos verdecitos que se ven en el mapa. Un lugar es Israel, el que está pegado ahí al mar Mediterráneo, y el otro que es cuadrito, que ya está más adentro, que está dentro de las tierras de Irak. Ve juntando nombres. Irak, ¿te suena Irak? Sabemos cosas de Irak hoy en día, que está fuerte la cosa, ¿verdad? También hay confusión ahí. Bueno, mira, ¿cuántos kilómetros crees que es de Israel hasta Babilonia? ¿Qué tanta es la influencia que tiene el Valle de Texas sobre la frontera en Reynosa? ¿Qué tanta es la influencia? Estamos cerquita. ¿Hay influencia o no hay influencia? Claro, todo el mundo viene aquí a comprar la ropa, a comer hamburguesas. ¿Y qué tanta influencia tiene la ciudad de Reynosa con relación al Valle de Texas? También todos quieren tacos. Aquí todos quieren tacos. Y es más, y si dicen, no, tacos estilo Matamoros. Hombre, ahí va la gente, ¿verdad? Hay una influencia por la cercanía. Aquí no está tan cerca, pero mira la importancia de lo que pasó ahí en Babilonia. Cuando tú hablas de Babilonia y vas al Google, la primera foto que te va a salir de la Torre de Babel es esta. Pásala, por favor. Esta es una imagen representativa de hace mucho tiempo, en la cual pues es la primera que te ponen. Esta Torre de Babel, si yo te digo Etemenanki, ¿a qué lo relacionas? Pues a nada, ¿verdad? Porque solamente estudiando podemos saber de qué se trata. Etemenanki fue el primer templo piramidal dedicado a Marduk, deidad local en Babilonia en el siglo VI a.C. Yo te aseguro que si vamos a Mesopotamia, que es donde es esto, y tú les dices, oiga, ¿usted sabe dónde está la torre de Etemenanki? Muchos de ahí. No nosotros estamos de este lado del charco. No, así, ¿qué? ¿Cuál? ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, como seres humanos, no estudiamos nuestra historia. ¿Qué tanto ha influido en tu vida lo que te dijo tu abuela? ¿Qué tanto ha influido en tu vida lo que hizo tu tatarabuelo? Como dicen en Campeche, ¿sabe tú? Porque no sabemos, porque no hemos estudiado o porque no se nos ha pasado, no se nos ha transmitido, así como los judíos sí lo hacen, el árbol genealógico completito. Hay tantas generaciones de David a este, del este a este, del este, del este, hasta Jesucristo. Completito. Y la gente dice, ¿yo para qué estudio la Biblia? ¿Para qué pierdo mi tiempo? Hoy te vas a llevar una respuesta. Algunos eruditos ya de tiempos más recientes, por si quieres tú estudiar, Stephen Harris, él es uno de los que ha estudiado más acerca de la Torre de Babel, del cautiverio babilónico de los hebreos, y ha estudiado no solamente esto a través de la historia de la Biblia, sino a través de los libros históricos de los iraquíes, de la antigua Mesopotamia. Pero vamos a Génesis 11, te invito a que vayas a Génesis 11, estamos acabando de plantear todo para ver a Nimrod. En Génesis 11
Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. A ver, digamos todos, ¿cuántas lenguas tenían? Una sola lengua. O sea, hablaban el mismo idioma. Porque dice, y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Ya te lo había dicho. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió del ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. ¿Por qué una torre? ¿De dónde les salió? Si en ese tiempo no se hacían torres, ¿de dónde les salió a hacer una torre? Fíjense, a continuación dice, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. No estaban de acuerdo en apellidarse Pérez. Querían llamarse Smith. No estaban de acuerdo. Hagámonos un nombre, seamos unos. Ahora, ¿quién les dijo esto? Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Quién les dijo que los iban a esparcir? Te voy a decir quién. Tú haces algo malo y de repente dices, ay, me van a regañar. O presentas un examen y dices, ay, se me hace que no voy a pasar. Vamos a hacer un trabajo extra porque si no paso, pues para pasar. Hay algo en el interior del hombre que siempre te va a decir si estás bien o estás mal. Otra cosa es que le hagamos caso, que oigamos. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo Dios, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir. La terquedad en el hombre ha sido desde el principio. Te dan un consejo. Es más, tú lo pides. Oye, ¿me das un consejo? Sí, ¿cómo no? ¿Cuál es el problema? No, pues haz esto. ¿Y sabes qué es lo primero que hace la gente? Ay, no. No creo que eso sea la solución. Hasta que estás como dicen, ¿hasta dónde? Hasta como en los tiempos de Noé. Me ahogo. De ahí viene eso. Me ahogo. ¿Cómo estaban ellos? Confundidos. No sabían que les estuvieron diciendo, va a pasar esto, y va a pasar esto, y va a pasar esto. No se subieron al arca y dice que el agua se los llevó a todos. Esto no es nuevo, es la conducta humana. Pero vamos a ver ahorita por qué, para que tú dejes, para que tú vayas y le digas a tu amigo, a tu amiga, a tu hermano, a tu pariente, mira, ya sé por qué está el mundo confundido. ¿Y sabes qué? Hay solución. Entonces dice, he que aquí que el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, dijo Dios, descendamos. ¿Con quién iba Dios? Así es. Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Dios desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. ¿Qué significa Babel? Confusión. Ojalá que no tengas ningún familiar que te llame así, si no, llévalo al registro civil. Por esto fue llamado el nombre de Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre toda su faz. Babel dicen que deriva de Bab-il, que quiere decir puerta de Dios, pero a su vez en el original sumerio de Babilonia
Ese es Babil, pero del hebreo, Balbal significa confundir. Ahí empezó la confusión. Ponme la Torre de Babel de nuevo. Vamos a hablar de Nimrod, pero antes de Nimrod, ¿de dónde salió Nimrod? De su mamá. Entonces vamos a hablar de la mamá, un poquito, para que vean la importancia. Mamás, por favor, Espíritu Santo, abre el entendimiento de las mujeres. La mamá se llamaba Semiramis. ¿Han escuchado ese nombre? Apúntalo. Es más, hasta se te va a quedar grabado después de que veas esto. Semiramis. Semiramis se encargó del gobierno del imperio que, según las historias, se extendió en Etiopía y en la India. Se dice que ella fue la que construyó los palacios, edificios y una gran muralla en la ciudad de Babilonia. Ahora, esta es la mamá de Nimrod. Si tú ves la historia así por encimita o ves a Google así por encimita, por eso yo te voy a hablar de lo que no va, de lo que si tú le dices, como dices, le das una leída así nomás, no vas a entender. A Nimrod es al que se le otorga el que él fue el que hizo la Torre de Babel. Por eso te puse de nuevo la Torre de Babel. Pero la mamá, se dice que ella es... ¿Saben por qué a las mujeres les gustan mucho los jardines? Porque es algo que traen en su naturaleza. La mayoría, no todas, hay que no les gusta andar en la tierra, pero a todas les gusta que le regalen un ramo de rosas. ¿O hay alguna que no le gusta aquí que le regalen un ramo de rosas? ¿Ya ven? Entonces, se dice que ella fue la que empezó a ver lo de los jardines colgantes y de todo lo que en esa ciudad se empezó a construir. Porque incluso es una de las piezas arquitectónicas o de las obras en el mundo que son de las más importantes en todo el mundo. Ahora, también hay personas que se dedican a estudiar la historia que dicen que la identifican con Samuramat, reina histórica de Asiria. Pero tú quédate con Semiramis, porque ahí te la puse, Semiramis. Y otro de los nombres que tienen ahí para ella, o de las características que le ponen a esta reina Semiramis, es que le pusieron, o que ella decretó un día, que ella iba a ser la madre de todas las madres. En algunos otros lugares, como en Egipto, en Grecia y en Roma, para los que son políglotas, que tienen muchos dioses, dicen que es la diosa de la fertilidad y de la belleza. Pero fíjate la historia que cuentan Semiramis, porque si tú buscas Semiramis y qué quiere decir, todo nombre tiene un significado. El de Semiramis no hay significado. No hay significado. Nada más se dice que ella vino de una reina de Asiria que se llamó Samuramat, y hay otros que dicen que vino que era una hija de una diosa llamada Derceto, con rostro de mujer y cuerpo de pez. O sea, está medio revuelto el pasado de las Semiramis. Pero no nada más eso, sino que ella lo revolvió más. Porque según esto, su mamá la dejó abandonada y vino un pastor llamado Simas, que fue el que la recogió. Y cuando creció ella, se casó con Oanés. Oanés, oficial de Nino, un rey, gobernador de Siria. Todo eso tiene que ver con esa tierra. Pero no contenta de haberse casado con Oanés, después se casó con el mismo rey Nino. O sea que andaba buscando puesto la señora. Andaba buscando ser la reina. Y ya que se casó con Nino y que se embarazó de Nino, dicen que abortó. En la historia, si tú lo ves en Wikipedia, dice que se desembarazó.
¿Qué quiere decir que se desembarazó? ¿Por qué? Porque quiso asesinar a Nino. Y ya que ella era la reina, porque ya no estaba el rey, ya nada más estaba la reina, entonces tuvo a su hijo Nimrod. Y después de que tuvo a Nimrod, dicen que se casó con Nimrod. Está un poco triste o gris el pasado de ella. Pero no solamente eso, sino que al casarse con Nimrod, ella, ¿me pasas la que sigue? Si estudias a profundidad, la Torre de Babel fue hecha sobre este edificio que yo te decía que, ¿cómo se llamaba? Está difícil la palabrita, la voy a tener que leer de nuevo. Etemenanki. Pero este templo Etemenanki, ¿a quién fue ofrecido? Al dios Marduk de Babilonia. O sea, desafortunadamente, esta Torre de Babel, los cimientos no eran los mejores. Estaban dedicados a dioses que no eran el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y cuando el pasado está tenebroso, está pantanoso, ¿cuántos saben que esa construcción no va a durar? Entonces vio Dios que en el corazón de los hombres había maldad. Vio Dios que a pesar de que había barrido en el tiempo de Noé, así estaban. Cada quien hacía lo que quería. ¿Cómo estamos en el tiempo de hoy? Yo creo que casi, si no es que ya rebasamos la rayita, porque no todos nos lo dicen en las noticias. Tú ves las noticias y ves una cosa, y vas con los youtubers y ves otra cosa, y vas con los podcasts y ahí tiene tiene que andar viendo. Ya no coma carne porque trae plomo, ¿verdad? Y a la siguiente semana ves a otro youtuber, lo mejor es comer carne, no coma lechuga, ni zanahoria, ni tiene fertilizantes. Y entonces vas sacando de tu refrigerador las cosas que te dicen y vas poniendo otras, y cuando te das cuenta ya volviste a las del principio. Es una confusión, ya no sabes, ¿como carne o no como carne? Pues mira, yo les he dicho a la gente, hay que tratar de comer lo más sano, pero lo más importante, y aquí es donde empieza a tener mayor importancia la Biblia dice que si tú oras por los alimentos y los bendices en el nombre de Jesús, que estos no te harán mal. Pero andamos haciendo más caso a otras gentes y por eso andamos todos confundidos. Entonces empieza a tomar más relevancia la Biblia. La base de esa gran edificación que hicieron porque querían llegar a Dios, querían ser como Dios, querían que no los fueran a dispersar otra vez. Ellos empezaron, la que sigue, e hicieron su gran obra, que es esta, ¿verdad? Pero en ese tiempo, la mamá de Nimrod, que de repente dicen la historia que tuvo que ver con él, de repente luego tuvo otro hijo que se llama Tamuz. Pero cuando estaba como Nimrod, ella decreta quiere decir que a partir de hoy así va a ser el asunto, ¿verdad? Entonces decretó que ella era la madre de todas las madres y que ella era una diosa y que Tamuz, su hijo, debería de ser adorado también como Dios. ¿Me pasa la que sigue? Y entonces esta influencia la empieza a llevar a todo Egipto, Grecia, Roma,
Y entonces en otros lugares, porque ya es otra tierra, ¿verdad? Le empezaron a decir que ella era la reina del cielo y que su hijo era también un dios. Y en otras culturas a esta mujer se le empezó a decir Isis, Venus, Acera, Diana, Astarot, Istar. Y la gente empezó a adorar esto. Y Dios dijo, los voy a confundir. Y entonces se hicieron 75 idiomas. Empezaron con 75. O sea, y se empezaron a juntar. Oye, tú chico, ¿hablas español, chico? Tú tienes cara de que hablas español como yo. ¿Tú hablas español, chico? Y entonces empezaron a juntar, ¿verdad? Y los de Speak English, ¿verdad? Hey, do you speak in English? Yeah, me too. Okay, let's go, well. Y se iban para otro lado. ¿Y tú qué hablas? No, pues aquí estoy. Yo hablo japonés. Pues yo también. Y así. Y entonces fue como se disgregó las naciones en el mundo. Pero una característica que tuvieron en ese tiempo, que no aceptaron los mandamientos de Dios, es que a partir de ahí la humanidad estaba confundida. Y eso ha llegado hasta el día de hoy. Pásame la que sigue. Esta no me quisiera ni ponerla, pero se las tengo que poner. ¿Cuántos revisan los videojuegos de sus hijos y de sus nietos? Este personaje sale ahí en los videojuegos de que ganan puntos y que le ganan bolitas y todo eso. ¿Sí? Esta es una Semiramis del versión 2025. A los hijos en los videojuegos, el juego se llama Assassin. Cuesta 28.800 yens japoneses. Salen este tipo de personajes y toda su enseñanza contraria a lo que Dios dice en la Biblia. O sea que la confusión ha sido una de las cosas que ha acompañado a la humanidad en todo el tiempo. Desde el día de Semiramis, que se edificó como diosa y como diosa a su hijo, han aparecido en diferentes lenguajes, en diferentes lenguas, todo lo que ella estaba en contra de Dios. Nimrod es el gran cazador de almas, contrario a Dios. Fue el primero que se hizo rey o el primero que tuvo autoridad en la tierra después del diluvio. Algunos lo identifican porque en los juegos también viene como Sargón, Acad, Semita, Acadio. Pero ¿sabes lo que significa Nimrod? Lo puedes checar en Google si es que no crees que te estoy diciendo aquí algo que sea correcto, pero Nimrod significa una persona tonta o estúpida. Y yo creo que una persona que habiendo tantas mujeres termine teniendo relaciones con su mamá, pues algo no anda bien, ¿verdad? Yo por eso les digo a hombres y mujeres, a tu esposa no le digas mami, a tu esposo no le digas papi, porque ¿qué hija querrá tener relaciones con su papá? Hay confusión. Y lo dicen en tono de burla. Ahora, la influencia de todo esto, fíjate cómo fue caminando en el tiempo hasta el día de hoy. Vamos a Primera de Reyes 11:4. Dile al de lado, ya deja esa cara. Primera de Reyes 11:4. Cuando Salomón era ya viejo, ¿cómo era Salomón? Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Aquí le podríamos echar culpa a las mujeres, ¿verdad? Porque
por qué inclinó su corazón a dioses ajenos? A ver, varones, a ver, échenla ahorita. ¿Por qué inclinó su corazón a dioses ajenos y no al Dios del que hizo los cielos y la tierra? Por las mujeres, ¿verdad? Pero ¿a quién se le ocurre? Este estaba más confundido que todos. ¿A quién se le ocurre tener 700 mujeres? ¿A quién se le ocurre? Solamente a Salomón. Sí, con una. Te dice, voy de compras y tú tiemblas. Pues imagínate 700. Bien confundido que estaba mi compadre. Pero bueno, dice, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió, fíjate a quién siguió. No importa el nombre. En un país le dicen de una manera, en otro país le dicen de otra manera. Aquí Salomón también se fue tras ¿quién? Astoret. ¿Pero quién era Astoret? ¿Quién les dije que era Astoret? Semiramis. Porque es espiritual, el asunto es espiritual. ¿Diosa de quién? De los sidonios. A Dios no le gusta que adoremos otros dioses. A Dios le gusta que lo honremos, que le alabemos, que le adoremos a Él. Y ahorita lo vamos a ver. ¿A quién más adoraba a Salomón? Milcom, ídolo abominable ¿de quién? De los amonitas. La influencia de los tacos llega de aquí para allá y llega de allá para acá. La influencia de que aquellas mujeres adoraban a un Dios de repente repercutió sobre la vida de Salomón. ¿Y cómo le fue a Salomón? Como en la feria. Y te lo recalca en el número 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Dios. Si Dios lo levantó como rey, ¿qué tenía que ir a buscar al ídolo llamado Milcom? ¿Qué tenía que ir a adorar a Astoret? Y eso, que venía desde sus antepasados, le hizo a Salomón que de repente, aunque sabía que era lo bueno, empezó a hacer lo malo. ¿Y ustedes creen que Salomón se daba cuenta? No, así como tú y yo comprenderemos. Ay, no está mal. Ay, pues una canita al aire, pues no pasa nada, nomás para variarle y llegar con una nueva motivación. Y no siguió cumplidamente a Dios como David, su padre. Jeremías 7:17. Vamos, Jeremías 7:17, para que veamos cómo es que ha llegado esa influencia de la confusión hasta nuestro tiempo. ¿No ves lo que estos hacen en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén? ¿De quién estamos hablando? El pueblo judío. El pueblo judío te están preguntando, ¿no ves lo que estos hacen? ¿Qué harán los judíos? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa. Hasta ahí está bien, todos trabajan. Pero fíjate para qué. Para hacer tortas de la barda, para hacer tortas ahogadas, para hacer tortas árabes. Para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos. Y fíjate cómo culmina Dios: para provocarme a ira. Quizá sería una palabra, pero después de haber estudiado las religiones en el mundo y que esa fue mi tesis para el doctorado en teología, revisé todas las religiones que hay en el mundo. Me costó
¿Ves las canas que tengo aquí? Por eso me salieron. La humanidad ha sido desobediente e idólatra. Y no de esta generación, desde el tiempo de Noé. Y por eso Dios trajo confusión a los hombres. Y por eso es que tú de repente no te salen las cosas y no sabes por qué. Y por eso tú querías tener una buena familia y la familia se está desintegrando. Y tú querías tener hijos obedientes y no sabes de dónde le salió la rebeldía. Tú no conociste a tu tatarabuelo o a tu tatarabuela. Tú no sabes lo que ellos hicieron para hacer que Dios tuviera ira sobre la familia. Y de por sí ya traemos confusión. Y entonces pues ya no sabemos cuál es la buena, cuál es lo bueno, qué es lo bueno, qué es lo malo. Y por eso el mundo está confundido. Te voy a dar una última cita en Revelaciones, en Apocalipsis 17. En el versículo 1 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Muchas aguas habla de naciones, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Hoy nada más hay pocos reyes, pero habla de todos los gobernantes, de toda la humanidad. Todos han fornicado, se han embriagado con el vino de su fornicación. Y viene una descripción en el 3 y en el 4 de una mujer con un animal. Pero en el 5 dice: y en su frente su nombre escrito en misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. No solamente como una tierra, no solamente como una estructura que se hizo en Babilonia, sino lo que ha transmitido de generación en generación espiritualmente a la humanidad. Vi a esa mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Me dijo también: las aguas que han visto donde la ramera se sienta son pueblos, para que nos quede más claro, pueblos, muchedumbres, naciones, ¿y qué más? Y lenguas. La confusión que hubo desde el tiempo de Noé, cuando su hijo, uno de sus hijos, hizo lo malo, porque ustedes podrían decir, no sé, o pensar: oye, pero a ver, Noé hizo lo bueno. Sí, pero su hijo no. Dice que uno de sus hijos, el abuelo de Nimrod, dice que vio la desnudez de su padre. Y por eso es que cuando Noé lanza una maldición, no sobre su hijo que vio su desnudez, sino sobre su nieto, a ese nieto le empieza a ir mal. Las palabras de tu padre o de tu abuelo sobre tu vida tienen una relevancia y una cosa especial sobre tu vida al tiempo. Y por eso Nimrod hizo todo lo que brevemente te acabo de hacer un resumen. Ahora a lo mejor tú piensas: ¿y cómo puedo hacer que eso se quite de mi vida o sobre la vida de mis hijos? ¿Me pasas la que sigue? Ahí en Génesis 11, si tú lo estudias más a fondo, tú te vas a dar cuenta que sin Dios todo es confusión.
Cuando Dios me dio esta palabra, se me abrieron los ojos en muchas cosas. Y el día de hoy la estamos soltando para que cualquiera la vea, que la vea por internet, para que cualquiera que tú se la hagas share, se la hagas llegar a otro, pueda ver que Dios no quiere esto para nuestras vidas. Dios no quiere que tu hijo se pierda. Dios no quiere que tu hija se pierda. Dios no quiere que tu matrimonio fracase. Moisés llevó al pueblo y fue rebelde. Noé se llevó a su familia porque el pueblo estaba confundido y no quiso. No se quiso subir al arca. No, yo quiero hacerlo a mi manera. ¿Por qué como Noé? Pues ¿qué? ¿A poco cree que Dios nada más le va a hablar a él? No, si Dios es bueno. Palabras y hechos. Noé trae a su generación, y dentro de ellos, hoy no voy a hablar de los buenos, sino de eso que ha estado estorbando en la vida de la humanidad hasta el día de hoy. Sale Nimrod. Y Dios dice, no, los voy a confundir. Y Dios pone tiempos. Por eso aquí estás en el Christian International Center. Es el tiempo. Y los tiempos, ayer en la noche lo entendí más que nunca. Los tiempos de Dios no son como nuestros tiempos. Y entonces Él dice, serán pueblos confundidos, pero mandaré la solución. Mandaré a mi Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no esté confundido, que sepa por dónde tiene que caminar, cómo le tiene que hacer, cuál es mi promesa para su vida, cómo yo le puedo sanar, cómo yo le puedo bendecir. Si Él quiere, yo soy su Dios y ellos serán mi pueblo. Y lo que a nosotros nos ha llevado años o meses entender, Dios dejó que pasaran 2000 años, pero para Él son como 2 días. Nosotros en los 70, 80, 90 años que Dios te dé, no vas a juntar ni un día, ni la 10ª parte del día de Dios. ¿Entendemos? Muchas cosas no. Pero Dios quiere que entiendas esto. La confusión que ha habido en la tierra hasta el día de hoy depende de cada quien. Si tú metes a Dios en tu vida y empiezas en cero y empiezas a caminar, dice que Él irá delante de ti, que Él irá detrás de ti, y que te reúnas con los que piensan igual. Ayer estaba viendo una serie, yo pensé que era una película y es una serie. No supe ni a qué horas me dormí. Pero es de todos los acontecimientos que pasaron desde que Jesucristo resucitó para acá. Me abrió mucho el entendimiento. Cómo ver cómo batalló Pedro para creerle a Jesús y el camino con Él. Pues por eso estamos como estamos. Porque necesita uno meterse y meterse hasta que dices, wow. Efectivamente, sin Dios no hay confusión. Él hizo unas promesas que son para el día de hoy. 2 promesas principales. Número 1, que en ese tiempo podemos recibir el Espíritu Santo, que es el que nos va a enseñar. No porque tú te vayas a tu casa solito y ahí te agarres, a ver, Espíritu Santo, enséñame 3 de Juan 2:5. Que sí lo puede hacer. Pero por eso ha levantado más gente para que nos enseñe y esa confusión sea quitada. Oh, yo ahora entiendo, mi abuela tenía altares, pero por todos lados. Confusión. Como le pasó a Salomón.
Y dice que vino en el día de Pentecostés el Espíritu Santo sobre ellos y que empezaron a hablar en otras lenguas, que es lo que les enseñamos el llamado, que tengas todas las citas donde dice eso, para que luego tú regreses a tu casa y lo estudies y digas, wow. Yo iba a estudiar para ser piloto, pero cuando me dijeron que había que pagar las horas de vuelo, dije, no, yo quiero volar un montón de horas y voy a tener que pagar un montón. Entonces dije, no, eso no es para mí. Pero si yo quisiera ser piloto el día de hoy, ¿qué tengo que hacer? ¿Me compro un avión? ¿Qué tengo que hacer primero? Pero nosotros queremos que Dios nos dé todo sin saber cómo, dice Él. Y la segunda cosa, y quiero que te vayas con esta buena nueva. Apocalipsis 17:14. Esa idolatría, ese espíritu engañoso que tiene confundido al mundo a través de las religiones y de los diferentes dioses en todas las culturas y en todas las naciones, dice que todo eso se va a levantar y va a querer pelear contra el Cordero. Apocalipsis 17:14. Y dice que pelearán contra el Cordero. El Cordero es Jesús. Y dice, y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Por eso es que yo te quiero exhortar a que tú invites a alguien a que venga al próximo llamado. Porque dice que entonces, cuando somos llamados, somos elegidos. Y entonces empieza una característica que no tuvo todo el pueblo de ayer hasta Nimrod. Una característica que vale más que muchas cosas en el mundo. Fidelidad. Dice que somos llamados, somos elegidos. ¿Y por qué no le pusieron y somos bendecidos? Y somos prósperos. Y somos... Porque esa capacidad de ser fiel te la da Dios cuando te quita la confusión, cuando tú ya sabes a dónde vas, cuando tú ya sabes qué tienes que hacer, cuando tú ya sabes que con la mujer que has hecho un pacto, con esa Dios te va a bendecir cuando tú estés bien con ella, y cuando los dos hagan un cordón de 3 dobleces y camines junto con ella. Todas las personas que en algún momento han sido divorciadas estaban confundidas, pero no lo queremos reconocer. Todo papá que dejó a un hijo o a una hija con la mamá estaba confundido y no lo podemos reconocer. Las naciones hoy en día están adorando a brujos, están adorando a otros dioses, y por eso los pueblos están confundidos y no lo queremos reconocer. Pero si el día de hoy alguien quiere reconocer que ya se dio cuenta que estábamos confundidos desde el tiempo de Noé, ponte de pie y vamos a orar para decirle a Dios que queremos que esa confusión sea quitada de nuestras vidas. Porque Él, que es el Señor de señores y el Rey de reyes, Él lo puede hacer. Con tus palabras, o si quieres seguir mi oración. Señor, yo te doy gracias por el privilegio que me has dado, que has abierto mis ojos para hablar esta tu palabra acerca de por qué el mundo está confundido. Los que estamos aquí de pie, Señor, reconocemos que había confusión en nuestras vidas. Quizá por la mamá, quizá por el abuelo, quizá por la bisabuela, quizá por el tatarabuelo.
Como aquí dice tu palabra, desde el tiempo de Noé, tú trajiste confusión porque viste que el hombre no iba a parar de adorar a otros dioses. Te pido que el día de hoy, el que lo esté pidiendo de corazón, tú quites esa confusión de su vida. Incluso le muestres en qué momento cualquiera de sus familiares o como personas que somos únicas hicimos pactos con dioses ajenos. Seguimos con la idolatría, cosas que no convienen. Te pido que tu Espíritu Santo nos muestre a cada uno eso, que nos podamos arrepentir y que tú quites ese velo que dice tu palabra, que se puso en los ojos de los hombres y de las mujeres y que no podían ver por causa de la idolatría. Aquí hay más de uno. Hazlo, Señor. Así como lo has hecho con otras generaciones. Que en esta generación nosotros podamos enseñar a nuestros hijos lo que estudiemos, para que tu palabra sea la que nos marque los caminos, para que tu palabra sea la que nos abra la puerta, para que tu palabra sea la que nos haga que podamos oír lo que tú tienes para nosotros en este tiempo. Yo te doy gracias porque sé que lo vas a hacer aquí en los hombres y mujeres que te están pidiendo, así como lo hiciste conmigo hace algunos años, pero también el día de ayer, terminando este estudio. Gracias, Señor. Sé que hoy es un buen día porque tu misericordia es nueva para cada día. Dásela al que la necesita hoy y nos vamos a casa dándote gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que tengan una buena tarde.